Muy bien, entonces voy a grabar acá para los hermanos que quizás no puedan De nada. acompañarnos. Se va uno y... Ajá. Y en la mañana igual. Sí. En la también. Bien, vamos a ir, hermanos, entonces, Hechos 20:17. Vamos a ir a Hechos 20:17. Voy a pedirle al hermano Frankie o la hermana Ingrid que nos lea ese pasaje, Hechos 20:17. Sigue, hermano Frankie. Aló, pastor, ¿me escucha? Sí, claro, mi hermano, sí. Listo, pastor, ya va, es que dale un momentico, entonces estoy con el bebé, pero ya busca la isla y Ah, leo. no, tranquilo, hermano, podemos leer. Tranquilo, vamos a pedirle el favor entonces al hermano Rubén. No se preocupe. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muy bien. Podemos ver que entonces Pablo está en Mileto y envía a llamar a los ancianos de la iglesia para despedirse, ¿no?, de ellos, a los ancianos. No vemos la figura del pastor como la autoridad principal en una iglesia, sino el cuerpo de ancianos, que lo hemos visto ya desde el capítulo 13 del libro de los Hechos en adelante. Ahora, estos mismos ancianos, hermano Rubén, en el versículo 28, ¿puede leerlo? Sí, señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Muy bien, ahora a esos mismos ancianos, aquí Pablo los llama obispos. A esos mismos ancianos los llama obispos. Entonces lo que vamos a mirar es que la palabra anciano es muy conocida en el ambiente reformado como la palabra presbítero, que de donde viene la palabra presbiteriano o gobierno presbiteriano. Y es importante tener esto en mente, que cuando nosotros hablamos de presbiterianismo, el enfoque es el sistema de gobierno presbiteriano. Déjenme decir algo por la importancia de esta palabra presbítero, que viene a la palabra anciano. Se usa para anciano de edad también, para la persona que es avanzada en edad. Y también se usa para estos cargos eclesiásticos, oficiales, llamados por Dios a este ministerio de la oración y de la palabra. Se le llama también ancianos, ¿no? Ah, se usa este término de ancianos. Cuando dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia, no está diciendo que llamó a todos los de edad avanzada de la iglesia de Éfeso, sino a los oficiales, a los ministros, al gobierno, al cuerpo de ancianos que Pablo había formado. Pero permítanme, hermano Rubén, ahorita que nos lea todo el pasaje, pero quiero decirles que esta palabra presbítero, de donde viene la palabra presbiteriano, donde se usa este término, este fue uno de los
quizás de las doctrinas más fuertes de la reforma del siglo XVI. Claro, está la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación, pero con referencia al sistema de gobierno del romanismo, esto es lo que marca la diferencia. Porque cuando en un sistema de gobierno eclesiástico hay una persona que tiene la autoridad en esa congregación, en esa iglesia, hay una persona que tiene la autoridad, ese sistema de gobierno no difiere en nada al de Roma, es muy similar al de Roma. La autoridad en un individuo, la autoridad en un individuo. Ya las iglesias presbiterianas han estado muy distantes de lo que fue el presbiterianismo que nació en Escocia con John Knox, de manera oficial, ¿no? La primera iglesia presbiteriana, donde no había un representante local como autoridad, sino que era un cuerpo de ancianos. No habían el moderador precisamente en las reuniones de ancianos era tan temporal que era solamente para la reunión y listo, ya no existía moderador. El moderador es solamente para la reunión y no más. De ahí que la autoridad en la iglesia era el cuerpo de ancianos. Y debe ser el cuerpo de ancianos. Ya en las mismas iglesias presbiterianas la figura del pastor es muy preponderante y ya los ancianos pasan a ser un segundo lugar dentro, dentro del presbiterianismo que conocemos en nuestros días. Entonces de ahí viene la palabra presbítero, anciano. Era un cuerpo de ancianos. Pablo no llamó a un personaje llamado pastor de Éfeso, no. Y además se usa mucho, hermanos, quizás lo usamos y lo leemos en comentarios o en escritos, en libros, cuando dice que Timoteo, que Pablo o que Juan, que era pastor de la iglesia de tal, se usa mucho ese término y se aleja un poco de la autoridad bíblica de la escritura. La Biblia nos muestra a Timoteo y a Tito más como evangelistas, aunque eran presbíteros, eran ancianos, pero más con una tarea de evangelistas, de formar ancianos, ¿no? La misma tarea de Pablo. Y a veces se usa el término pastor de una manera suelto, como esa autoridad en determinada iglesia o en determinada congregación. Luego en el versículo 28 de Hechos capítulo 17 encontramos la palabra obispos, que es la palabra episcopos. Esos mismos presbíteros del versículo 17 son los mismos obispos o episcopos del versículo 28. El Espíritu Santo los ha puesto por obispos, son los mismos. Obispos y ancianos son los mismos. Muchos han querido pues hacer la diferencia y en la historia de la iglesia cuando se hizo esta diferencia siempre eh, pues causó cisma y división, empezando por la iglesia de Roma, que empezaron a colocar obispos en determinados lugares y el obispo empezó a tener un poder preponderante. De ahí que estaba el obispo de Roma, luego aparece el obispo de Constantinopla y otro obispo por allá en el sur de Francia, en Aviñón. Y hubo una época en que hubo esos tres obispos llegaron a llamarse como si fueran tres papas, ¿no? Y el uno excomulgaba al otro. Y el uno excomulgaba al otro. Luego vino la división con la iglesia ortodoxa griega por causa de ese mismo sistema de un obispo, una autoridad preponderante sobre los ancianos. Y también tenemos la iglesia anglicana en Inglaterra, que es resultado también de ese eh, sistema jerárquico.
o episcopal también se le llama, a ese sistema se le llama episcopal. Nosotros tenemos que mirar, hermanos, que no somos ni episcopales, no somos congregacionalistas, o sea, no toda la congregación tiene la autoridad, sino que Dios ha llamado y usa la congregación para reconocer los ministros que el Señor llama para dirigir y pastorear su iglesia. En el versículo 28 dice, mirad por vosotros, o sea, a los ancianos, les dice, miren por vosotros. La palabra mirar, ahí, hermanos, y la palabra episcopo es la misma. Lógico que está en el primer aspecto está en griego, en griego, en verbo, y el segundo está como un adjetivo. Entonces, pero lo que vemos ahí en el versículo 28, mirad por vosotros mismos, mirad. Entonces, por vosotros mismos es como, eh, la palabra mirar por vosotros mismos es la palabra sí, también tiene que ver con supervisar, pero no es la misma, de episcopos, pero tiene que ver con una palabra de prestar atención. Algo, algo que requiere de mucho cuidado. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por episcopos. De ahí de la palabra, esta palabra episcopo, aunque es un adjetivo, pero también, o también se puede ver como sustantivo, pero en la palabra episcopo, de ahí viene la palabra, una palabra muy común que nosotros usamos, o se usa en el campo, es la palabra escopeta, de escopos, que es como mirar fijamente hacia un lugar. Y de ahí viene la palabra, esa palabra que se usa mucho de escopeta en el campo, ¿no? Como era como un trabuco para cacería. Tiene que ver entonces la tarea que estos ancianos, llamados obispos en el versículo 28, fue encargada por Dios, especialmente por el Espíritu Santo, dice ahí el versículo 28, para apacentar. Mire que ahí aparece la tarea de estos ancianos o de estos obispos, que son los ministros que Dios ha llamado para apacentar o pastorear, ¿no? Porque la palabra apacentar es la palabra pastorear ahí. Para pastorear la iglesia del Señor. No hay más pastores. Esto es importante tenerlo en cuenta. Estos son los llamados de Dios, ancianos, obispos, para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No hay más pastores que estos. No hay más pastores que estos que Dios ha llamado para esta labor y para esta tarea. Hermano Rubén, entonces tenga la bondad de leernos del versículo 17 hasta el versículo 38, hasta el final, hermano, tenga la bondad. Gracias, hermano.